Entonces, nosotros, la clase de hoy vamos a empezar a vislumbrar un poco lo que es una ecuación logarítmica, ¿sí? Desde los conceptos más básicos a cómo resolver una ecuación un poco más compleja, para lo cual vamos a empezar con pequeños ejemplos y siempre comenzando sobre la definición del logaritmo, ¿sí? Si nosotros recordamos la definición del logaritmo, tenemos que el logaritmo en base a de C es B, si y solo si A elevado a la B equivale a C. ¿Sí, gente? Esa es la definición del logaritmo. Nosotros no nos podemos alejar de esto. Entonces, si yo tomo una ecuación, si supongamos que yo tengo un ejemplo, el logaritmo en base 2 de x es 5. ¿Sí? Para despejar, ¿sí? Una ecuación que tiene la incógnita dentro del logaritmo, ¿sí? Yo lo que tengo como incógnita es c, yo necesito despejar esta c. Entonces esta c tiene que pasar afuera. Tengo que literalmente aplicar la definición del logaritmo. Base elevado al resultado equivale al argumento. Yo al aplicar la definición del logaritmo digo que x es igual a 2 a la quinta. ¿Sí? Por definición de logaritmo. ¿Sí? Fíjense cómo en un simple paso yo despejo este logaritmo hacia una potencia. Y 2 a la quinta, ¿sí? Es 32. O sea que x vale 32. ¿Estamos, gente? Fíjense cómo un primer approach a la ecuación logarítmica. Después, supónganse que nosotros, si tenemos diferentes elementos, supónganse que nosotros tenemos logaritmo en base 2 de, vamos a poner así, 3x al cuadrado igual a 4, ¿sí? Nosotros al aplicar de vuelta la definición, nos queda que base elevado al resultado, 2 elevado a la cuarta, es igual a 3x Yo Lili, cuadrado. ¿eh? ¿Cómo? Está Lili. Sí, lo vi. Dame 3 segunditos, Lili. No hay apuro, no hay apuro. Gracias por avisar. No, la había visto. De hecho, acá resolvemos 2 a la cuarta, 16, ¿sí? Es 3x al cuadrado. Y acá tengo una ecuación, ¿sí? Cuadrática, como las de siempre. 16 sobre 3, y paso, ¿sí? El cuadrado como raíz. Que acá tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque acá, si ustedes se acuerdan lo que habíamos visto en la clase pasada de las restricciones del logaritmo, ¿sí? El logaritmo no podía ser negativo. Ahora, si yo pongo un número negativo acá adentro y yo lo tengo que elevar al cuadrado, ese negativo se me va, y el resultado de x sí puede ser negativo. ¿Sí? En este caso x puede ser 4 sobre raíz de 3, lo que es lo mismo que 4 raíz de 3 sobre 3, o x puede ser menos 4 sobre raíz de 3, o sea, menos 4 raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros acá tenemos cómo enfrentamos una ecuación. Fíjense que siempre nuestro objetivo es llegar a la definición del logaritmo. Llegamos a un único logaritmo, ¿sí? Del cual nosotros
vamos a aplicar la definición para poder resolverlo, ¿sí? Esencialmente, las ecuaciones logarítmicas son sencillas, ¿sí? Siempre y cuando tengamos en cuenta las propiedades. Entonces, vamos a retocar un poquito las propiedades, ¿sí? Supónganse, tenemos acá... Bien, vamos a hacerlo, ya que estamos acá. Bien, supónganse que yo, en vez de querer aplicar la definición en el primer paso, se me ocurre aplicar las propiedades. Supónganse, sí, es lo mismo porque vamos a llegar al mismo valor. Si nosotros aplicamos estas propiedades, yo el producto lo tengo que separar como una suma. Tengo el logaritmo en base 3 de 9 más el logaritmo en base 3 de x al cuadrado. Y eso me da 2. ¿Cuánto es el logaritmo en base 3 de 9? 2. Muy bien, 2. 2 más este cuadrado que está dentro del argumento del logaritmo, lo puedo bajar adelante, multiplicando. El logaritmo en base 3 de x. Sí, yo sé que este 2 pasa restando, porque no deja de ser una ecuación esto. El logaritmo en base 3 de x es igual a 2 dividido 2. Cualquiera escribí. 2 menos 2, porque estaba pensando en el paso siguiente. 2 menos 2 es 0. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que me queda que el logaritmo en base a 3 de x es 0. Y nosotros ya habíamos dicho, ¿sí?, que 3 elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1. Bien, 1. Si yo lo hiciera de la otra manera, aplicando la definición en un primer paso, si yo obtendría que 3 al cuadrado es 9x al cuadrado, ¿sí? 9 es igual a 9x al cuadrado, 9 dividido 9 es 1, y acá, fíjense, la pequeña y ligera diferencia. Al pasar el cuadrado como raíz, yo establezco dos posibles soluciones. Por un lado, x puede ser 1, y por otro, puede ser menos 1. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué este menos 1 aparece solamente al momento de aplicar la definición de entrada y no si yo aplico las propiedades? ¿A quién se le ocurre por qué ese menos 1 desaparece? ¿Por qué lo pierdo? Porque no puede ser negativo. Exactamente. Al momento de desarmar las propiedades, ¿sí? Yo al momento, el lado izquierdo, ¿sí?, yo estoy desarmando en propiedades. Acá, al quedar el logaritmo solo, estoy forzando a que x sea positivo, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado porque acá x originalmente puede ser negativo porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Y eso no me va a romper el logaritmo. ¿Sí, gente? Tengan cuidado ahí. De hecho, si nosotros hubiéramos, en lugar de bajar el 2 multiplicando, hubiéramos despejado y aplicado la definición en este paso, hubiéramos obtenido, con este cuadrado, las dos posibilidades, ¿sí?, tanto el positivo como el negativo, ¿sí? O sea que, en este caso, tanto 1 como menos 1 son resultados posibles. ¿Sí, gente?
Sí. Buenísimo. Sí. Bien. ¿Hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bien. Vamos a avanzar un poquito más con el tema de las propiedades y los logaritmos. ¿Puedo avanzar? ¿Está copiando? Avísenme. No, podemos esperar un segundo que no Dale, termine de dale. copiar. Dale. Bien. ¿Qué pasaría si yo... Vamos con una facilita. Bien, yo tengo ese logaritmo. Perdón, esa ecuación. Tengo una resta de logaritmos que me da 0. ¿Sí? Obviamente, tengo varios caminos. ¿Sí? Como son lineales, no deberíamos tener problemas. ¿Sí? Y ambos resultados tendrían que dar lo mismo. Pregunto, ¿para dónde corro? Para la izquierda. Bien. Izquierda. Dale. ¿Qué sugieren hacer? Para la izquierda mueves todo, ¿no? Dale, te escucho. Las X para un lado, no. ¿Podés separar las X de adentro del logaritmo? No. No. Entonces, a ver, Has. Yo lo separaría y empezaría a resolver cada uno por separado de cuando tengo el resultado de cada uno y los resto. ¿Y qué es resolver por Pero no separado? puedes hacer propiedades. Muy bien, Aused. ¿Qué propiedad? Pará, porque los nombres no me la acuerdo. Me acuerdo que podías pasar las dos por separado o juntarlas. Bien. Y si tiene una resta, ¿juntas qué Se operación tiene? restaban. ¿Cómo? Se Una restaban. división. Una Claro, una división, división. eso. Muy bien, Jazmín. Muy bien, Aused. Si yo tengo una resta de logaritmos, esto representa la división de un elemento con respecto al otro. Pero no se divide, tipo, no quedaría un X. No, no se divide así. No, para nada. O estoy en las malas, entonces. No, porque estás pensando en el polinomio. Estás pensando en el polinomio, tranqui. ¿Por qué? Y Porque puede ser Decime. o sea, sean el mismo número, porque si da 0 tiene... Bien, también podía ser que lo que esté adentro sea lo mismo. Ese es el segundo camino, Jamín. Muy bien. A ver. Yo acá tengo un logaritmo. Dijimos que cuando yo tengo un logaritmo, la manera más fácil de resolverlo es aplicando la definición. Base elevado al resultado es igual a lo que está dentro. Bueno, no voy a poner los paréntesis porque no me sirven. 2x menos 1 sobre x más 2. 2 a la 0. 1. 1. Muy bien. 2x menos 1 sobre x más 2. Y esta ecuación, por si no lo recuerdan, tengo que pasarlo de abajo multiplicando. O sea que x más 2 por 1, que es x más 2, es igual a 2x menos 1. Como había anunciado Jazmín hace un rato, bueno, si la resta te da 0, es porque esto tiene que ser igual. ¿Sí? Y acá sí nos queda una ecuación común y corriente. Pasamos el 1 sumando. 2 más 1 es 3. 2x menos x es x.
O sea que x vale 3. ¿Sí? ¿Cuál sería el otro camino? Paso el segundo logaritmo para el otro lado. Logaritmo en base 2 de 2x menos 1 es igual al logaritmo en base 2 de x más 2. Aplico el concepto que dijo Haas, que como los logaritmos son de la misma base, para que el logaritmo sea igual, los de adentro tienen que ser igual. Juro que es una X eso. ¿Sí? Y fíjense cómo, depende de la propiedad que utilicemos, nos ahorramos más o menos pasos. No siempre podemos utilizar todo lo mismo, ¿sí? Pero tenemos que estar abiertos a utilizar diferentes herramientas. ¿Sí? Vamos, copien. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros aplicamos la propiedad de multiplicación, aplicamos la definición, ¿sí? Convertimos una ecuación logarítmica en una ecuación cuadrática. Acá solamente tenemos que aplicar la resolvente. x12 nos queda menos b. Más menos raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto sobre 2 por a. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos por menos más. 6 por 4, 24. Sobre 2. ¿Sí? Quedándonos dos posibles resultados. 1 más raíz de 25 es 5. Sobre 2. Nos quedaría 6 más, sobre 2, 3. 1 menos 5 menos 4 sobre 2 menos 2. Y acá es donde sí tenemos que tener cuidado, porque el 3, si a 3 le sumo 1, ¿me da 4? ¿Qué? Si a 3 le sumo 1, ¿me da 4? Acá arriba. Sí. Sí. Bien. No. ¿Sí? Sí, Has, 3 más 1. Pero pensé que decías tipo el logaritmo. No, solamente lo de adentro, solamente lo de adentro. Y acá, 3 menos 2 da 1. Ambos logaritmos tienen un elemento positivo adentro, lo cual es válido. Ahora, si yo agarro el menos 2, menos 2 más 1 es menos 1. Menos 2 es menos 4. En ambos casos, me quedan logaritmos negativos. Este valor no es válido. ¿Sí? A diferencia de antes, Pero ¿cómo sabes que no es válido? porque te da negativo. Menos 2 más 1, menos 2 menos 2. Ya cuando te anula un logaritmo, pensá que un logaritmo no puede tener un argumento negativo. Si te aparece un argumento negativo, no es solución. Ok. Pero, profe, Sí. vos arriba diste un ejemplo que daba menos 3, ¿no? Sí, da menos 3, ¿Ese también nos anula? menos 3, menos 1. Exactamente, gracias. Me había olvidado de este detalle. ¿Por qué? Porque acá, sí, hice bien las cuentas, si está bien hecha la cuenta, acá también tenemos que tener siempre en cuenta esto. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos O hecho sea esta... que si el resultado es positivo, los dos tienen que ser positivos. Sí, Ok.
Y si es negativo, los dos tienen que ser Las- negativos, o puede ser uno negativo y uno positivo. Puede ser cualquier cosa siempre que acá te verifique. ¿Sí? Que acá adentro el logaritmo exista. Ok. ¿Sí? Y acá, bueno, a diferencia, acá este menos 1 sí es válido. ¿Sí? Porque este menos 1 no nos rompe nada acá adentro. Gracias, Felipe. ¿Sí, gente? Incluso hasta puede ser que un positivo no sea solución y un negativo sí. Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Queda claro? El tema de cuando algo no es solución. Recuerden, y esto lo dejo acá, sí, no es la definición, sino directamente es el elemento. C tiene que ser mayor que 0. A tiene que ser mayor que 0. A tiene que ser distinto de 1. ¿Sí? Estas son las restricciones del logaritmo. Esto siempre se tiene que cumplir. Sí, eso anótenselo de vuelta. El signo que está entre el A y el 1, ¿qué significa? Este, Sí. distinto. Es un símbolo distinto. Mayor o igual, pero distinto. Perdón, mayor o más, pero mayor o menor, pero distinto. Claro, ese símbolo distinto es un igual tachado. No, sí, pero lo que quiero decir es que puede ser 0, menos 1, o puede ser 3 o 4. Tiene que ser, a ver, tiene que ser entre, mira, si vos mirás la recta, vos acá tenés el 0, acá tenés el 1, y acá tenés más infinito, puede estar entre 0 y 1, y no ser ni 0 ni 1, y de 1 en adelante. ¿Sí? Sí, sí, ¿Queda claro? sí. Buenísimo. ¿Estamos, gente? Sí, Buenísimo, bien. Es la otra mano a usar. Ahí. Así coincide con el cartelito. ¿Cómo? No, pensá que estás muteado y no te escucho si hablas. Es verdad. Bien. Vamos entonces, les voy a dejar un par de logaritmos como para laburar. Súper sencillos.
Acuérdense que si no hay nada abajo, es un logaritmo en qué base. 1. No, 2. no. 10. Muy Cero. bien. 10. Base 10.